nervios a flor de piel en un partido que, bueno, no sé cómo explica un poco la entrada al campo del Langreo, que no, bueno, no parece que haya estado como otros partidos, ¿no? Bueno, primero, evidentemente, el contexto aquí es un contexto totalmente distinto a lo que nos hemos encontrado hasta ahora en Liga. Aquí es muy difícil ganar. Al final, por las dimensiones del campo, por el equipo, por el rival, es muy complicado. Y bueno, a ver, por hacer un resumen, te diría que tengo un mix de sensaciones encontradas y creo que necesito volver a ver el partido de una manera más tranquila, porque tengo la sensación de que no sé si no he sido capaz de transmitir el mensaje durante la semana de lo que teníamos que hacer hoy. No sé si realmente el COB ha sido tan superior o ha sido superior como para realmente merecer la victoria como tal, pero evidentemente nosotros hemos adolecido de ganar duelos. No hemos ganado, yo no sé qué porcentaje de duelos habremos ganado en un campo en donde tienes que ganar muchos duelos. Nos han comido en los duelos, no hemos sido capaces ni de ser inteligentes, ni de sacar faltas. Luego ellos sí que eran capaces de sacar faltas, al final entiendo que están más adaptados al entorno y saben cómo tienen que plantear los partidos aquí, pero nosotros no hemos sabido competir este partido con las características que el partido demandaba, y ahí es donde yo tengo que hacer una reflexión. Evidentemente este contexto ya no nos lo vamos a encontrar más adelante, nos hemos encontrado con un punto ahí, pues al final por fe, por inercia, porque al final el equipo cree, porque vamos a muerte independientemente de que estemos con 10, pero bueno, hay muchas cosas que hoy no hemos hecho bien, la verdad. No sé, el cambio de Yago Novo daba un poco la sensación de que el equipo se partía mucho al principio del mismo, no encontráis a nadie por dentro. Bueno, había un plan de partido y bueno, ya en la primera parte hemos ajustado a jugar un poquito más alto, había una serie de ideas que los jugadores, en este caso, pues ciertas cosas no han llevado a la práctica como realmente yo había visualizado durante la semana. Ahí es donde realmente creo que tienen gran responsabilidad en ciertas cosas que teníamos pautadas y que no se han hecho, por lo tanto hay una responsabilidad directa en cuanto a que no se ha seguido el plan de partido, y cuando en esta categoría no se siguen ciertas ideas que nos permiten trabajar como un grupo y acercarnos a la victoria, pues al final evidentemente te alejas de poder puntuar. Y bueno, pues había una idea, al final no ha salido, ya hemos ajustado con Juan en la primera parte pasando una estructura más de 4-1-3-2, y luego en la segunda parte simplemente ha sido cambio por cambio, hombre por hombre, y en la misma posición Yago por Juan. Teníais mucha precipitación cuando el Coba iba ganando. Se vio entre saques directos, pero el día que quería dar el último pase a Adrián Torre ya. Bueno, no sé si tanto precipitación o un poco una cuestión de no haber entendido bien lo que demandaba el partido, que, insisto, el máximo responsable soy yo. Después ellos son responsables porque al final sí que se les transmite información y por lo tanto hay cosas que ellos no han hecho. Aquí hay un mix de responsabilidad entre el hecho de que a lo mejor yo no haya sido capaz de convencerles de lo que hoy teníamos que hacer aquí, de que hayamos encontrado un mix que no nos ha servido para nada, y al final, por lo tanto, hay una responsabilidad también directa del jugador en cuanto a que no ha ido al 100% con lo que las dimensiones del campo, el rival y el contexto demandaba. Así que responsables todos. Hoy, igual que el día de Pontevedra dije que el responsable único era yo, hoy los responsables de no haber conseguido la victoria somos todos, de una manera proporcional. Por lo que dices en tus palabras, ¿te sorprendió el Covadonga? ¿No fue el que tú esperabas? No. A ver, dado como jugasteis el día de la gimnástica, esperaba quizá algo más de fútbol directo, pero eso no ha tenido nada que ver. O sea, en la fase ofensiva vuestra creo que nosotros hemos estado bien y hemos sido capaces de hacer las cosas que teníamos que hacer. Yo me refiero más a nuestra fase ofensiva, porque en verdad hemos producido muy poco a nivel ofensivo para poder llevarnos el partido. Y ahí es donde no hemos comprendido lo que el partido demandaba, y además había espacios y estaban los espacios, y es una cuestión, pues te digo que hay una responsabilidad mix entre mi mensaje durante la semana y lo que luego los jugadores han hecho durante el partido. Yo quería preguntarte un poco por el resultado, viendo el partido y todas las ocasiones que aprobaron la mayoría sobre todo balón parado, ¿crees que el resultado se queda corto pese a que, bueno, que el empate ha llegado al final con un poco de garra y de lucha? ¿Crees que el resultado se queda corto viendo las ocasiones perdonadas? Bueno, en verdad, a ver, por cómo ha ido el resultado, entiendo que al final el COBA siente que es un resultado injusto, y que creo que además por la inercia, por un poco la mala dinámica, incluso lo que pasó el día de la gimnástica, que después de ir ganando te remontan, no considero que hayamos merecido ganar las cosas como son. Así que creo que a los puntos, no siento que el COBA haya sido muy superior, pero sí que creo que nuestro equipo podía haber hecho mucho más. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer? Pues no lo sé.
hemos hecho lo que hemos hecho y con lo que hemos hecho creo que el partido era un partido de empate donde había acciones sueltas, el Koba ha sido capaz de hacer ese primer gol y nosotros, bueno, pues lo hemos hecho de una manera heroica en el último minuto, pero si te soy honesto no creo que hayamos merecido ganar el partido. El Koba tenía bien estudiado al Langreo, parece casi como que había dos marcas ahí justo detrás de José Luguerra y de Juan López que les impedía también avanzar y por eso parece que no, que se partió su equipo al principio. Es que nosotros no queríamos pasar por el doble pivote. Es que ese es el tema, o sea, nosotros teníamos un doble pivote para atraer a dos jugadores del rival y para jugar situaciones de fútbol directo y llevar el balón a campo rival a través de una serie de automatismos que en ciertos momentos del partido no hemos hecho y en otros momentos los hemos hecho mal y en otros momentos los duelos nos los han ganado ellos. Entonces hay un mix de tres cosas, que es ese. Pero nosotros no queríamos pasar hoy ni por Juan ni por José. O sea, la estructura era otra para atraerles porque sabíamos que iban a querer saltar a ciertas situaciones y luego intentar encontrar espacios a las espaldas porque en estos campos hay que intentar vivir mucho tiempo en campo rival o al menos así es como yo lo consideraba. Y al final hemos estado ahí en un medio mix balance en donde sí, no, sí, golpeo, no golpeo, golpeo a la ventaja, no la hay. Bueno, muchas cosas que no nos han permitido tener más opciones de ganar el partido. Y sin perder en el Principado de Asturias de momento todavía. Bueno, al final eso es lo positivo, o sea, entendedme, o sea, sueño con ganar cada partido, entonces me molesta porque entiendo que desde lo que tenía en mi mente creo que hubiéramos tenido muchas más posibilidades de haber ganado el partido. Hubiéramos seguramente sido capaces de crear más ocasiones antes de que ellos nos hubieran hecho un gol. Al final el Koba, por la situación en la clasificación, si hubiera encajado un gol antes, pues a lo mejor lo hubiera sufrido y adolecido, porque al final es lógico y normal cuando estás abajo, cuando todavía no has ganado en casa. Entonces, bueno, evidentemente hay muchas cosas positivas, pero creo que ahora mismo es momento de seguir poniendo el foco en lo que tenemos que mejorar, porque la liga es muy larga y hoy creo que todos, y los jugadores sobre todo, en este caso, tienen que bueno, yo el primero, como entrenador, por el mensaje que quizá no he mandado de manera contundente durante la semana, y después los jugadores que al final, bueno, pues creo que no han llevado a la práctica al 100% la idea que teníamos en mente. El miércoles el Covadonga juega en Azábal. Bueno, ¿cómo ves un partido de Copa del Rey? Sí. Covadonga va a ser local esta vez. ¿Cómo lo Sí, ves? bueno, mira, hay una cosa que no sé por qué al final, hoy no me ha gustado ni yo en la dirección de partido, porque lo está diciendo, me parecía Heidi. O sea, no sé por qué, tenía no sé si un cariño o algo así al Koba y ha habido un momento que digo, pero que, ¿sabes? Al final, bueno, da igual, pues el caso es que les deseo lo mejor de lo mejor, que evidentemente el miércoles encima hay en Ganzábal, que para nosotros es un fortín, pues oye, a ver si ellos pueden seguir haciendo de Ganzábal el fortín que estamos haciendo nosotros y ojalá, o sea, 100%, les deseo lo mejor de lo mejor. Mira que el segundo entrenador del Depor es amigo mío, pero bueno, evidentemente el Koba, siendo de aquí de Asturias, yendo allá a Ganzábal, les dejamos ahí el campo, pues que lo disfruten, que aprovechen y sobre todo, que sea cual sea el resultado, pues al final entiendo que hoy es un día jodido porque yo me pongo en la piel de ellos y estaba ahí, estaba abrazando a todos los jugadores porque al final entiendo que es un contexto que es jodido, pero bueno, que disfrutéis mucho, que lo paséis muy bien el miércoles, que al final el club me parece una pasada a nivel de escuela, a nivel de muchas cosas, lo que hacéis seguramente con los recursos que tenéis, nosotros también, al final somos un equipo también muy humilde y yo siempre me identifico mucho con un perfil de clubes como vosotros, así que de verdad que desearos la mayor de las suertes para el miércoles y oye, si te pegáis una campanada el miércoles en Ganzábal, pues mira, así os quitáis un poco la espinita de hoy con el partido.